¿Qué le digo? Tenemos invitado de honor. Cuando hay cosas importantes que hablar, hay que tener aquí también en el espacio, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, a los protagonistas de las noticias, a quien realmente nos puede decir de qué van las cosas. Nos acompaña ahora Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Nos van a hablar un poquito sobre el incremento del salario mínimo que se está presentando ahora. Buenos días. Y bueno, pues platícanos un poquito. Entiendo que es todavía una idea que se puede llevar a cabo o que no. Al menos el día de ayer en redes sociales parecía que había mucha incertidumbre, incluso el propio Ciro Gómez Leiva levantaba una encuesta en Twitter para ver si los mexicanos estábamos crédulos o incrédulos de que esto pudiera llevarse a cabo al final. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paola. Mira, te diría, y empezaría con eso, sin lugar a duda, es factible y es lo más conveniente. Eso, vaya, no hay duda. Hace 2 años y medio Miguel Ángel Mancera empezó con esta discusión. Se pusieron todos los argumentos en la mesa, se respondió a todas las preocupaciones con evidencia, se hizo una reforma constitucional que desindexó al salario mínimo de los demás cuentas de hipotecas de Infonavit. Hoy no tiene relación con nada, habla solamente del ingreso de los trabajadores que menos ganan. Y ayer hay un paso fundamental. La Coparmex anuncia que está de acuerdo, que lo va a empujar y que es ya también propuesta de ellos. Un paso que para muchos resultaría prácticamente imposible en algún momento, porque uno piensa en empresarios y dice, bueno, ¿cómo también los empresarios podrían estar de acuerdo con elevar los salarios, mientras que las cosas pueden al menos pintar difícil en un futuro? Quizás ahorita están complicadas, pero todavía adelante con este asunto de Donald Trump las cosas todavía se pueden poner más difíciles. Sí, Paola, pero uno de los grandes problemas de nuestro país es que hemos dejado los asuntos de pobreza y de desigualdad en el cajón de lo moral. Y es, por supuesto que es ello, pero además es económico. Mira, ¿por qué le conviene a los empresarios? Sí. 2 razones. Trabajadores que ganan un poco más están más contentos. Más comprometidos. Exactamente. Sí. Hay menos rotación. El empresario invierte más en capacitación, en capital, y hay más productividad. Segundo, imagínate unos pesos más que van a ganar los trabajadores que menos ganan. Estamos hablando de que ese dinero va directamente al consumo, entonces se mueve la economía. Sí. Pero creo que lo que hay que subrayar es la parte humana en esto. Estamos hablando de trabajadores que, a pesar de estar en el mercado formal una jornada completa, llegan a su casa y no pueden ni comer. No pueden tener. Entonces estamos hablando, en serio, cuando el trabajo tendría que ser la salida de la pobreza. Justamente eso que dices, cuando uno llega a casa, entiendo que está la Coneval, por ejemplo, poniendo esta línea de bienestar. Esta propuesta del incremento del salario mínimo, en cierta forma, ¿se basa en esos datos? ¿O cómo es que llegaron a esa cifra? ¿Por qué exactamente esa cantidad? Mira, sí, en efecto. El salario mínimo ha caído 75% en los últimos 35 años. Es una caída, es decir, a principios de los 80 un mexicano que ganaba un salario mínimo podía comprar 4 veces más cosas de los que un mexicano que hoy gana un salario mínimo. El salario mínimo hoy es 73 pesos, Paula. Sí. Es el más bajo de Latinoamérica y una de las vergüenzas mundiales es México en ese sentido. Lo que estamos proponiendo desde hace un tiempo, que inmediatamente se puede llegar a 89 pesos, que es lo que ratifica ayer Coparmex. ¿Por qué 89 pesos? Como decías, es lo que Coneval marca como la línea de la canasta alimentaria. Sí. Es solamente para que un adulto y un dependiente puedan desayunar, comer y cenar. En el mediano plazo, lo que deberíamos de estar buscando, para además ser correspondientes con lo que dicta la Constitución, que no lo hemos cumplido en 35 años, sería alrededor de 180 pesos. Pero eso tiene que ser gradual, tiene que ser moderado, pero los primeros 16 pesos de incremento son completamente factibles y es lo que ratifica ayer Coparmex. Por último, Salomón Chertorivsky, que nos acompaña hoy para hablar del incremento al salario mínimo, ¿cuál sería el proceso que sigue a partir de este instante? Es decir, viene Coparmex, que como bien lo dices es un momento clave, y ahora entiendo que tendría que ser un acuerdo de carácter tripartite, es decir, tienen que estar los trabajadores, los empleados, pero también las autoridades de acuerdo con ello. ¿Qué se nos puede atorar en el camino? Mira, híjole, cada vez que hemos estado cerca de que se dé el incremento, que todo está dado para que suceda,
algún pretexto de alguien. Bien. Se tiene que reunir a finales de este mes la Comisión Nacional del Salario Mínimo, sí, que es la responsable al final de cuentas. Esta institución es tripartita, están los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Una parte importante del empresariado hoy ya dijo sí. Otra parte importante de los trabajadores pues ha estado apoyando. Sí, claro. Y hasta donde yo entiendo, pero pues luego cambian la jugada, el secretario Navarrete Prida ha dicho que sí. Entonces, pues para nosotros estarían las condiciones dadas. Ha esperado mucho otra vez los trabajadores más pobres de nuestro país, y es eso, estamos hablando de ellos, pero además fíjate, en este momento en donde Donald Trump, una de las cosas que dijo en su campaña es que México hace un dumping social, es decir, que los bajísimos salarios de México rompen con la competitividad de la región y son parte de la razón del flujo migratorio. Pues no esperemos a que ellos, entonces, vamos exacto. Nosotros, fortalezcamos el mercado interno y preocupémonos por los trabajadores que menos ganan en Totalmente. este país. Salomón Chertorivsky, ahí está, nos vino a platicar, como ya lo escucharon, del tema de los incrementos al salario mínimo, y así es como también nos despedimos del espacio. Muchísimas gracias. Hombre, muchísimas gracias por Tenemos la oportunidad. tarea por hacer, México. Primero hay que empezar por casa antes de quejarnos. Nos vemos a la 1:30 en la segunda emisión. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.